buenas tardes a todos ustedes. Sean bienvenidos a esta tercera jornada de estas conferencias programadas en torno a la conciliación laboral y al funcionamiento del Centro Federal. En estos momentos me han dado el honor de poder dar la bienvenida a quien el día de hoy va a ser nuestra ponente en esta tercera semana, y me honra profundamente poder presentar a la maestra Nidia Yareri Hernández Valverde. Y en estos momentos voy a leer una reseña curricular para presentar a nuestra ponente del día de hoy. La maestra Nidia es licenciada en Derecho por la Universidad Hispano-Mexicana. Cuenta con una amplia experiencia profesional especializada en asesoría laboral y en el litigio en el sector del trabajo. Además de ello, cuenta con diversos cursos, diplomados en seguridad social, así como en el derecho del trabajo. Además, ha realizado gestiones como procuradora federal de la defensa del trabajo. Ahí mismo se ha desempeñado en diversos cargos, entre los cuales destaca procuradora auxiliar en asesoría, defensoría y conciliación, procuradora en coordinación del mismo instituto, subdirectora de enlace con la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, subdirectora de representación jurídica en zona metropolitana, subdirectora de representación jurídica y procuradora federal estatal. De la misma manera, en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, se encargaba como directora de la representación jurídica, realizando diagnósticos relativos a las problemáticas de la jurisdicción. Coordinó además actividades con la Delegación Federal de Trabajo de la STPS, con las juntas especializadas de la Federación de Conciliación y Arbitraje, con la Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo y con las organizaciones de los sectores sociales privados en la entidad conducente. Asimismo, actualmente funge como directora de conciliación individual Zona Centro en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con sede en la Ciudad de México. Se encuentra certificada con el estándar de competencias 1374 en conciliación para la solución de conflictos en materia laboral individual y en el EC 076 como evaluación de la misma competencia en candidatos. Asimismo, se encuentra capacitada por el Servicio Federal de Mediación y Conciliación de los Estados Unidos en técnicas de conciliación laboral. Para mí, además de presentarles a la maestra Nidia con este amplio currículum como especialista en materia del trabajo, con esta trayectoria, de decir que la maestra ha sido uno de los pilares fundamentales en la función del Centro Federal. Creo firmemente que las reformas y los proyectos son letra, pero quienes lo hacen realidad son personas como la maestra Nidia, personas que llevan la letra a la acción y que pueden mostrar cómo el sistema puede funcionar y evolucionar en el sistema de justicia laboral. Ha sido un honor el poder conocerla presencialmente en Ciudad de México, y es un honor el día de hoy poder escucharla en esta conferencia. Maestra, el micrófono es suyo. Estoy aquí a la orden para lo que usted necesite. Muchas gracias, Guillermo. La verdad es que, pues, bueno, muchas gracias a todos por el tiempo, por el espacio, por estar aquí conectados. Y pues, gracias por la presentación, Guillermo. Agradezco mucho sus palabras. Y bueno, en estos momentos es cuando uno se da cuenta de que el tiempo ha pasado por la vida de uno cuando le leen a uno su trayectoria laboral, pero al final de cuentas es lo que nos ha llevado precisamente a a este momento de nuestras vidas, en este caso, de todos los que estamos presentes en estos foros, de todos los que nos estamos capacitando, dependiendo de la trinchera en donde nos esté tocando ahorita vivir este parteaguas en el derecho, de este parteaguas en la materia laboral. Efectivamente, como ya lo habíamos pues en algún momento estudiado, visto, y como todos conocemos, la reforma laboral es la más importante que se ha llevado en nuestro país durante la historia, precisamente después de 100 años, una deuda que tenía en este caso pues el que saldar con nuestra materia por la implementación precisamente y la modificación de muchas cosas que teníamos ya en el tintero, que habían sido compromisos adquiridos y demás, y pues viene a la luz precisamente la reforma de la Ley Federal del Trabajo, en donde crea precisamente
a los centros de conciliación con un procedimiento prejudicial a efecto de dar un acceso a la justicia para todas y todos, en este caso, los que somos actores en el mundo del trabajo. Y surgen precisamente esta figura del centro con un procedimiento prejudicial que, si bien es cierto y como comentaba hace un momento Guillermo, es letra y todos lo vimos, leímos, aplaudimos la reforma, pero ahora venía el reto. ¿Cómo poder hacer precisamente que esa letra pudiera verse plasmada y en realidad pudiera verse beneficiado toda la ciudadanía respecto de esta reforma que venía a modificar totalmente el derecho laboral como lo veníamos conociendo, como lo veníamos desarrollando? Y entonces surgen estas figuras de los centros de conciliación en donde los dota al final de cuentas de ciertas características de algunos de principios que son 9 del procedimiento, pero para efectos de esta reforma, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral entra en funciones el 18 de noviembre del 2020 y todos conocemos cuál fue la historia de este tiempo, de esta temporalidad en donde estábamos en plena pandemia, en donde la primera etapa, así fue estipulado, la integración de manera paulatina en 3 etapas dentro de esta reforma. Los primeros fueron los primeros 8 estados, que fueron los más complicados precisamente por esta situación que estábamos viviendo, después 11 y al final 3. Actualmente todo el país está precisamente instaurado en este procedimiento, en este nuevo procedimiento, y obvio está en todos los centros y de las 45 oficinas que tenemos a nivel nacional en el Centro Federal. Y en este mismo contexto de lo que se estaba viviendo a nivel mundial en este 2020, surgía una pregunta: ¿cómo implementar? ¿Cómo llegar precisamente cuando estábamos en una situación de pandemia, en una situación donde íbamos contra los semáforos precisamente estatales, contra las noticias que nos daban nuestras autoridades de la Secretaría de Salud y de las Secretarías sanitarias, las autoridades sanitarias? ¿Qué es lo que surge? A 46 días de haberse implementado y aperturado este procedimiento de conciliación, se instala precisamente el procedimiento de conciliación vía remota, que nació precisamente por la necesidad que estábamos viendo, pero que al final de cuentas hoy es una realidad, es algo que se quedó precisamente para poder tener el acceso a la justicia de todas las personas. Sabemos y todos conocemos cuáles son las características de nuestro país, y en algunas entidades el transporte o el llegar de un lugar a otro dentro del mismo estado implica, aparte de costos, obvio está tiempo y recursos para poder llegar al lugar donde se encuentran las oficinas, llámese del centro o cualquiera de los centros. Afortunadamente, nuestros compañeros de los centros locales cuentan con algunas oficinas estatales en donde tienen identificado que es el mayor número de usuarios que son los que pudieran atender. Pero en el caso de las oficinas del centro, normalmente contamos solo con una oficina estatal. Y este procedimiento de conciliación basado precisamente a la vía remota, basado en lo que ordenó precisamente la Ley Federal del Trabajo, que es ordena al Centro Federal de Conciliación a establecer y a implementar todos los mecanismos que fueran necesarios para poder implementar las tecnologías de la información. Y por eso entonces los sistemas vienen a reforzar a todo esto que nos normalizamos conforme al tiempo que estábamos viviendo en la pandemia, a poder estar hablando frente a una pantalla y al poder comunicarnos precisamente mediante esta modalidad que estamos tomando ahorita. Y entonces viene el auge total precisamente de las comunicaciones en este sentido, de las comunicaciones frente a una pantalla, y que tuviéramos un dispositivo precisamente que pudiera tener estas características. Viene el procedimiento de conciliación y con ello la publicación también de algo que se denominaban precisamente los lineamientos, que era cómo poder hacer este procedimiento, cómo se iba a llevar a cabo este procedimiento. Y viene un proceso que primero es la solicitud. Sabemos todos, y eso ya lo hemos visto, y en algunos casos hemos vivido precisamente el procedimiento como el inicio, inicia con la presentación de una solicitud por parte de la persona solicitante, de quien vaya a iniciar con este proceso.
Normalmente es el trabajador quien es la característica del inicio del procedimiento, y entonces esta presentación de la solicitud la hace directamente en la plataforma en este caso del centro, en donde hace la captura de todos sus datos para poder ingresar la solicitud, que definitivamente tiene una primera decisión cuando lo primero que pregunta es el sistema, ¿cómo quiero yo la decisión? Recordemos que esta reforma, precisamente uno de los aciertos de la misma fue regresarle la voluntariedad y el voto y la decisión, en este caso, a las personas trabajadoras. Las personas trabajadoras que al final de cuentas eran los últimos que normalmente se enteraban de todos estos procesos. Estábamos tan acostumbrados a que en todo se judicializaba y que ese era nuestro proceso de poder agotar y resolver nuestros conflictos laborales. Y hoy por hoy con esta reforma en donde tiene el acierto de regresarle esa voluntariedad, entonces muchas de las preguntas a las cuales se encuentra precisamente este trabajador, este solicitante, es el poder decidir. Y primeramente, para efectos de este procedimiento de conciliación, el poder decidir cómo quiere desahogar su procedimiento, cómo quiero yo, a lo mejor y por algunas circunstancias, mi característica es que yo lo quiero desahogar presencial. Bueno, ese es el procedimiento tradicional que normalmente ya todos conocen y que es el llegar a la oficina y desahogar su procedimiento, pero puedo decidir desahogar el procedimiento vía remota, y el procedimiento inicia, si bien es cierto, con los mismos pasos y se agota las mismas fases dentro del procedimiento de conciliación. Lo cierto es que es hoy un hecho que yo pueda desahogar un conflicto o que yo pueda resolver un conflicto de manera remota sin necesidad de poder llegar a una oficina o sin necesidad de estar presente necesariamente en una oficina del centro. Y es precisamente bajo esta modalidad que estamos viendo. Guillermo, si me puede ayudar con la primera diapositiva, le agradezco mucho. Claro, maestra. Gracias. Si así fue, entonces quiero que visualicemos, porque eso quiere decir precisamente cómo inicia. Vamos a verlo de un modo un poco gráfico. La segunda, gracias. ¿Cómo inicia el procedimiento de conciliación? Sabemos todos que tenemos unos requisitos que necesitamos cumplir. Ya sabemos que los establece el artículo 684C, en donde dice precisamente todo lo que debe contener la solicitud. Y comentábamos hace un momento en el que la persona interesada presenta la solicitud, acude ya sea por dos posibilidades, o bien de manera presencial a las oficinas estatales de apoyo o bien itinerantes que tiene el centro, y el primer contacto para efectos del personal del centro es nuestra persona orientadora. La persona orientadora informa precisamente la posibilidad de continuar este procedimiento, y es la primera pregunta. Cuando hacemos la captura de las solicitudes, también es la pregunta por cualquiera de las dos vías que pueda uno presentarlos. La primera pregunta es: ¿cómo quiero yo desahogar este procedimiento? Si decido que el procedimiento lo quiero desahogar vía remota, entonces lo que debemos de hacer es que, ya que se captura la solicitud precisamente en la página del centro, tenemos que proporcionar los mismos datos que si fuera una presencial. Sabemos que los requisitos, 4 fracciones que establece el 684C, en donde nos dice efectivamente nombre, domicilio, el lugar de residencia dentro de la oficina estatal. Sabemos que tenemos acuerdos de competencia en cuanto a territorio, una credencial oficial vigente, un puede ser el AINE, puede ser una cédula profesional, puede ser un pasaporte, puede ser una cartilla del servicio militar, y una identificación para vigente, en donde yo pueda acreditar la identidad de quien digo ser. Y obvio está el nombre de la persona o empresa a quien deseo citar, con quién es que estoy presentando precisamente el conflicto en este momento y lo que me ha llevado precisamente a llegar a la oficina del centro para poder agotar el procedimiento. El domicilio donde quiero que sea notificado, en este caso la empresa o la persona a quien deseo citar para agotar el procedimiento de conciliación. Y una vez que la confirmamos con todos estos datos, el sistema me emite un acuse de recepción de la solicitud de la conciliación.
y este contiene una liga única. Le llamamos una liga única porque estos procedimientos se desahogan mediante videoconferencias y la misma confirmación de la solicitud la puedo desahogar mediante ese proceso con una característica distinta. Obvio está, yo debo de anexar la identificación en un formato digital. Sabemos precisamente que quien debe de tener a la cámara, obvio está, es la persona solicitante. Y quien debe de mostrar, obvio, su identificación para que en este caso nuestra persona orientadora pueda verificar la identidad y poder tener por confirmada esa solicitud, tendrá que en su momento anexarnos precisamente la identificación en un formato electrónico, llámese PDF o JPG, y me emite la recepción de la solicitud que contiene una liga única para poder hacer precisamente esta confirmación mediante una videoconferencia. La plataforma autorizada y para al menos para el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es la Microsoft Teams, en donde desahogamos precisamente estas videoconferencias para el efecto de la confirmación de la solicitud, y obvio está en su momento y una vez que esté confirmada nos emitirá precisamente el citatorio o los citatorios, el citatorio en este caso para el solicitante y obvio está los citatorios para las personas citadas o los empleadores, en donde contendrá la liga única para efecto de poder conectarse a esta videoconferencia. Una vez que se hace precisamente esta confirmación de la solicitud, comentábamos hace un momento que en el Centro Federal, los orientadores es el primer filtro, son quienes están encargados precisamente de hacer estas confirmaciones y emiten precisamente los acusos de recepción de la solicitud y la liga, en donde en este caso el solicitante podrá estar en comunicación con el centro para poder hacer la confirmación mediante la videoconferencia. Una vez que está confirmada, obvio está, eso no exime y lo hacemos de todos modos de manera indistinta para cualquiera de los procedimientos. Sabemos precisamente en este caso que el centro debe de tener una asesoría jurídica que le proporcionamos, en este caso a los solicitantes, mediante 4 puntos. Y entonces la persona orientadora llega y se conecta a la videoconferencia. Existe esta posibilidad de poder interactuar, se identifica, le dice su nombre, le requiere, en este caso a la persona solicitante, se puede estar identificando, le comenta cuál van a ser las etapas de este procedimiento, le otorga la asesoría mediante los 4 puntos que está obligado el centro y le asigna algo que se denomina número de identificación único. En grosso modo, pudiéramos comentar que este sería el número del expediente con el cual yo voy a desahogar mi procedimiento de conciliación. Verificamos las fechas de conflicto, los motivos de conflicto, sobre todo para identificar efectivamente los términos prescriptivos. Recordemos que en este procedimiento, una vez que está desahogándose el procedimiento dentro de los centros de conciliación, que como todos ya sabemos, el procedimiento dura 45 días naturales, está suspendido el término de la prescripción. Y la suspensión es otro de los términos que vino a abonar esta reforma a la Ley Federal del Trabajo. Sabemos que anteriormente todos los procesos iniciaban y el único modo de poder suspender la prescripción, en este caso para el ejercer un derecho ante los órganos jurisdiccionales, era mediante la presentación de la demanda correspondiente. Hoy por hoy y en este nuevo contexto de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, lo cierto es que una vez que está el procedimiento dentro del centro de conciliación, se encuentran suspendidos los términos para que no haya ese temor y esa presión respecto del término que yo traigo para poder ejercer mi derecho y qué pasa si no arreglo mi conflicto. Estos 45 días, que es lo máximo que puede durar el procedimiento, tendrá suspendido el término para que yo pueda tomar unas decisiones. Yo, persona trabajadora, no tenga el conflicto de tener que decidirlo lo más pronto o lo más ajustado posible para que yo
deba de tomar una decisión apresurada y no informada. Por eso la asesoría jurídica, por eso el término suspendido, para que el ambiente que en algún momento, y la sesión pasada nos comentaba nuestro compañero Guillermo respecto de nuestras salas de conciliación, dentro de las emociones, dentro de todo este ambiente que se vive dentro del procedimiento de conciliación en las audiencias de conciliación, sea poder tomar una decisión informada y obvio está que sepa yo que mi derecho está resguardado, que es muy probable que yo pueda arreglar mi procedimiento mediante un convenio, pero también es probable que si por cualquier circunstancia yo tuviera o decidiera no llegar a un acuerdo, ahí no se termina esta posibilidad de ejercer mi derecho, sino me será entregada una constancia de no conciliación o bien una de haber agotado el procedimiento de conciliación para que yo pueda ejercer mi derecho ante los tribunales. En este caso, para que yo judicialice el conflicto. Esa es la explicación a grosso modo que el trabajador, si es que es el solicitante, debe de saber y de conocer para que él pueda tener una decisión y pueda tomar una decisión en base a la información. Definitivamente en este procedimiento los abogados, así como litigábamos y como lo hacíamos en este procedimiento prejudicial, solo somos invitados como personas de confianza, no hacemos esto que estábamos acostumbrados a las audiencias, a las manifestaciones. Obvio está, el trabajador era el último de enterarse y en entender qué es lo que estaba sucediendo con el conflicto, y obvio está, ya normalmente eran citados al final del procedimiento, para a veces para los desahogos de las pruebas o bien para, en algunos casos, para informarle que ya se había resuelto el asunto. Entonces, una vez que conoce toda esta información que nosotros le debemos de proporcionar precisamente, hablábamos de que se asigne el número de identificación único, que es el número de expediente con el cual vamos a desahogar nuestro procedimiento. Y ahí mismo en esta confirmación, recordemos que tenemos la posibilidad de poder verificar efectivamente, porque eso es algo que no se reformó respecto de las competencias en materia de federal o local. Sabemos que el 527 establece la determinación de las competencias, todo lo que le compete en materia federal, y bueno, está por descarte todo lo que no está delimitado dentro de ese artículo en todas sus fracciones e incisos, se entenderá que es competencia de los centros locales. Efectivamente, y en este nuevo contexto de cómo poder corroborar precisamente o verificar la competencia, normalmente nos vamos, obvio está, por el giro a lo que se dedica la empresa, no a lo que realizaba el trabajador, sino las acciones principales del giro a lo que se dedica la empresa. Obvio está, en este caso, si en caso de declararnos incompetentes, seguimos conociendo y respetando el mismo término de que tenemos 24 horas, si así fuera el caso, para poder enviar la incompetencia al centro local competente. Y me refiero al centro local competente porque lo mismo le pasa a nuestros compañeros de los centros locales cuando ellos determinan que no son competentes para conocer de esta materia, o esto tienen 24 horas para enviarlos, en este caso, al centro de manera electrónica. Otra vez volvemos a ver presente y constante todos estos procesos electrónicos que al final de cuentas son los que nos dotó y que nos obligó precisamente esta reforma a la Ley Federal del Trabajo. El procedimiento es lo mismo para efecto de las notificaciones, una nueva figura de estas notificaciones. Sabemos que tiene que ser notificado este citatorio dentro de los 5 días, por lo menos 5 días previos a la celebración de la audiencia, y en caso de que dos posibilidades de poder notificar, en caso de que el solicitante decida llevar a cabo esa notificación, bueno, él puede ser quien entregue el citatorio, en este caso, con quien tiene el conflicto, el que fue su empleador, o bien que sea notificado por conducto del personal del centro. En este sentido, bueno, la diferencia es que en caso de que el solicitante decidiera llevar a cabo la notificación, bueno, la audiencia se tendrá que señalar dentro de los siguientes 5 días, y en caso de que la notificación fuera hecha por conducto del personal del centro, se celebrará dentro de los siguientes 15 días hábiles. Una vez emitido precisamente
el citatorio donde están, ahí viene inserto la liga donde se va a celebrar la audiencia precisamente vía remota. Y sabemos que pues de todos modos se tendrá que conectar. ¿Cuál es la diferencia? En este caso, bueno, obvio está, él solo tiene que tener un dispositivo con acceso a Internet. No necesitamos descargar ninguna aplicación, no necesitamos tener inserto algún programa distinto a lo que ya tenemos y todos y deberá de contar con un dispositivo, llámese computadora, tablet, teléfono inteligente o cualquier dispositivo que pueda tener acceso a Internet. Obvio está con una cámara para que podamos identificar que con quien estamos entendiendo precisamente todo este proceso es la persona solicitante, es la persona que va a poder tomar las decisiones dentro de este procedimiento de conciliación. Y una vez que ya la persona solicitante tiene su acuse, obvio está, y se realiza la notificación, viene entonces la apertura precisamente de la audiencia de conciliación, que es que al final de cuentas, pues, comentábamos hace un momento, es exactamente mediante la misma posibilidad de poder agotar mediante esta vía que tenemos, que es la remota, que es la vía electrónica y que sería en esta textura. De un lado estará, obvio está la persona conciliadora, que es quien estará a cargo del procedimiento de conciliación, y del otro la solicitante, que al final de cuentas puede estar o no acompañado de una persona. Le denominamos en estos procesos persona de confianza, que puede ser un abogado, que puede ser un procurador, que puede ser un representante del Instituto Federal, que son los asesores del Instituto Federal de la Defensoría Pública, pero que al final de cuentas son invitados en este proceso. Recordemos que al final de cuentas no podemos hacer las manifestaciones, no hay unos usos de la voz que es como los que antes dictábamos en los procedimientos. Lo cierto es que se platica en un ambiente de cordialidad, se pueden dar los usos de la voz y obvio está, nuestras audiencias tendrán los extractos y que contengan los extractos de lo que sucedió normalmente en las salas de conciliación, pero no así que las personas de confianza puedan tomar las decisiones respecto de si solucionan o no ese conflicto. Las decisiones siempre las tendrá que tomar el trabajador. Y en Guillermo me regala la otra diapositiva, por favor, muchas gracias. Este mismo, precisamente el del procedimiento de conciliación vía remota, trae una salvedad. Ya decíamos nosotros, la presentación de la solicitud a través del SINACOL, la confirmación obvio está de la solicitud, donde le explicamos precisamente y le damos y se le otorga la asesoría jurídica, la asignación del número de identificación único y la diferencia en este proceso, que el buzón electrónico que se asigna en este caso al asunto de este número único tiene que ser obligatorio. ¿Por qué? Porque al principio de esta plática comentábamos que es probable, y lo hemos hecho y hoy por hoy es una realidad, que algunos de los solicitantes o quien presenten su solicitud mediante este procedimiento y decidan agotar la conciliación mediante el procedimiento de conciliación vía remota, podrán no necesariamente tocar en algún momento la oficina. Hemos hecho procedimientos de conciliación de vía remota con personas que tienen problemas a la mejor de movilidad, trabajadores que están en el extranjero, trabajadores incluso ex trabajadores que están en un proceso de penal y que en este momento se encuentran privados de la libertad, trabajadores que se encuentran dentro de clínicas precisamente en donde están llevando procesos de rehabilitación de alguna situación o de alguna adicción que han llevado durante la vida, pero que al final de cuentas eso no impide que puedan agotar este procedimiento de conciliación. Eso no impide que puedan tener acceso a la justicia respecto de este procedimiento de conciliación. Una vez que comentábamos precisamente que ya está confirmada la solicitud y que entregamos precisamente los citatorios, en el caso del solicitante, para que sepa el día y hora en que se va a celebrar la audiencia, el día y hora en que él se va a tener que conectar precisamente a esta liga única y para poder darle validez. Y obvio está, sabemos que la figura del conciliador
tiene una figura de poder dar fe dentro de su procedimiento para que pueda validar y para no hacer ir, en este caso, al solicitante y podamos desahogar el procedimiento mediante esta modalidad. Las firmas de los citatorios y de los convenios se hacen con la e-firma. Ahí se señala el día y hora y tiene toda la validez. Ese mismo citatorio es el que puede ser enviado al solicitante para que lo entregue a quien va a ser suscitado en esto o citados en estos procedimientos de conciliación. Y asimismo también, si fuese así o si hubiese decidido que se hiciera la notificación por conducto del personal del centro, los mismos sirven para ser notificados, en este caso, a los citados. Y todos van con la firma que emite el conciliador al momento de que se confirma la solicitud y que se generan los citatorios para la celebración de la audiencia. Hablábamos la notificación en este procedimiento de conciliación vía remota. Tenemos igual las mismas dos probabilidades de poder ser notificado. Ya hablábamos precisamente de la temporalidad, en este caso del término de la celebración de la audiencia, dependiendo de la notificación o del tipo de notificación que se pueda llevar a cabo, y es lo que determinará la fecha de la audiencia. Y viene la audiencia de conciliación. Sabemos precisamente que la audiencia de conciliación se va a desahogar, como comentábamos hace un momento, mediante una plataforma Teams, que es, al final de cuentas, lo que el Centro Federal tiene como plataforma autorizada para desahogar estos procedimientos, y los mismos son desahogados bajo esta modalidad que nosotros nos encontramos en este momento, mediante una pantalla, mediante un dispositivo. El conciliador inicia precisamente su procedimiento de conciliación para poder explicar cuáles son los beneficios y los alcances respecto de este procedimiento de conciliación. Un tema precisamente y un dato importante que me falta hacerles del conocimiento precisamente respecto de la notificación es que en caso de que el citatorio haya sido entregado por conducto del solicitante, este citatorio tiene la posibilidad de después ser notificado en caso de que no se presentara el citado. ¿Por qué? Porque no trae el apercibimiento. Sabemos precisamente que los citatorios que son notificados por conducto del personal del centro siempre tienen un apercibimiento, porque obvio está ahí, tenemos la certeza y los medios de cercioramiento en donde fueron entregados los citatorios, y obvio está, en caso de no asistir a la audiencia de conciliación, en este caso de no conectarse a la liga única para el desahogo del procedimiento, entonces el conciliador, la persona conciliadora, tiene esa facultad de hacer efectivo el apercibimiento y obvio está imponer la multa de 50 veces la unidad de medida de actualización, precisamente, y emitimos las constancias toda vez que los tenemos por inconformes con un arreglo. No hubo esa posibilidad, no hubo esto que estamos llevando hoy, esa posibilidad de poder interactuar, de saber, de que ellos conocieran el conflicto y de que pudiéramos explicar cuál era el motivo por el cual se encontraban en esa sala virtual para desahogo de la audiencia. En este caso, y ya una vez que señalábamos la audiencia de conciliación, ya sabemos que es mediante la plataforma Teams. Sucede exactamente el mismo protocolo, pero de manera un poco distinta para el efecto de las personas conciliadoras. En el mismo sentido, se tiene que identificar precisamente con su credencial, en donde indica que mi nombre es Nidia Yeri Hernández, cuál es el puesto y qué es lo que nos trae precisamente a esta sala de conciliación. Obvio está, le requerimos a las partes durante este diálogo, le denominamos nosotros diálogo de apertura, que de conformidad, volvemos a lo mismo, a lo que establece la Ley Federal del Trabajo dentro del 684 de la fracción octava, que se identifiquen con un documento oficial. Me refiero a identificación oficial, para saber que efectivamente las partes que dicen que tenemos del otro lado de la cámara son quien dicen. En el caso de las personas citadas, sabemos precisamente que si no se presentan ellos, se pueden presentar por conducto de su representante legal, quien tendrá que acreditar precisamente la personalidad
Y el segundo punto, obvio, está tener las facultades necesarias para poderse obligar. ¿Por qué las facultades necesarias? Sabemos que el acuerdo de la voluntad y lo que vamos a poder hacer dentro de este procedimiento y el convenio que al final de cuentas es lo que daría por concluido este procedimiento, traerá la calidad de cosa juzgada. Esto implica que quien pueda estar compareciendo a la audiencia, que quien pueda estar frente a la cámara para poder desahogar este procedimiento, debe de tener las facultades necesarias para poder obligarse en nombre de la citada para poder adquirir estos acuerdos y en algún momento para que estos mismos acuerdos puedan ser ejecutados de la misma forma que teníamos precisamente en una presencial. Tiene que ser en este mismo sentido. Estoy viendo algunas preguntas en el chat, no creo que estoy precisamente identificando algunas. Yo creo que empezaríamos al final de la plática vamos a tener un tiempo prudente precisamente para contestar todas sus preguntas y respuestas. Quiero comentarles que ya vi que aquí tenemos algunos representantes, que nuestro equipo y que nuestro grupo es muy variado porque algunos son estudiantes, otros son representantes y hoy tenemos a nuestros compañeros conciliadores a nivel nacional. Entonces, por lo pronto, precisamente para poderlos identificar, tenemos una actividad precisamente para que podamos identificar más o menos de lo que estamos hablando para que al final de la plática podamos ir cerrando con todas sus dudas y podamos resolverles todas. Este es precisamente un ambiente sano donde podamos resolverle todas las dudas que puedan surgir dentro de este procedimiento de conciliación. Y bueno, una vez hecho el comercial, estábamos ya propiamente en la apertura de la audiencia de conciliación. Ya habíamos dicho que la persona conciliadora estaba dando el diálogo de apertura, estaba diciendo cuáles son los beneficios, los alcances de este procedimiento de conciliación. Ya había requerido a las partes se pudieran identificar, en este caso con una identificación oficial. Hablamos del testimonio porque en ese momento el conciliador pide que le sea enviado el testimonio precisamente para poder verificar las facultades de quien está compareciendo a nombre del citado y identifica precisamente al solicitante. En este caso, lo primero que también que les tenemos que hacer del conocimiento es que todas las audiencias que se celebran están siendo grabadas. Efectivamente, atendiendo al principio de la certeza jurídica, obvio está para dejar una constancia de que se desarrolló ese procedimiento de conciliación y todas las actuaciones que se están celebrando en ese momento. Sabemos de todos modos que eso mismo lo tendremos que trasladar a una audiencia de conciliación, pero en caso de que llegáramos a un acuerdo, obvio está el documento que se tiene que emitir. En el caso del conciliador, bueno, pues podrá ser firmado comentábamos, con la e-firma, pero en el caso de que las partes no puedan tener una e-firma o no puedan tener el poder firmar su documento mediante esta firma, pues tendrán que acudir precisamente a firmar a las oficinas del centro. Para el efecto de la cumplimentación, esta también es una modalidad totalmente distinta, no necesariamente tiene que ser mediante la entrega de efectivo, ni un cheque certificado, ni un cheque, o sea, no tiene que ser necesariamente en papel. El cumplimiento del convenio puede ser mediante una transferencia electrónica que una vez que validamos precisamente con la parte trabajadora que tiene ya el dinero en su cuenta, podemos dar por cumplimentado precisamente este convenio. Pero bueno, una vez que estamos informando precisamente que está siendo videograbada, también atendemos a uno de los principios y comentábamos al principio de esta plática que este procedimiento está dotado de 9 principios. Uno de ellos, aparte, y yo creo que uno de los más importantes, es el principio de confidencialidad. Esto es algo que les explicamos en todos los procesos y que decimos cuál es, pero en este caso, para efecto de este procedimiento de conciliación biorremota, la confidencialidad versa precisamente ¿en qué?
en que yo no puedo estar grabando la audiencia, en que yo no puedo tomar fotos, en que yo no puedo estar compartiendo precisamente lo que está sucediendo en la audiencia. Y no lo puedo estar compartiendo con nadie, ni en ninguna plataforma, ni en ninguna red social, porque puedo ser susceptible de alguna sanción por parte del centro. Sabemos que cuando nosotros hacemos la captura, hacemos la firma y la firma precisamente de la aceptación del el aviso de privacidad con el que cuenta el centro, y este principio de confidencialidad viene brindando todo nuestro procedimiento. Eso quiere decir que todo lo que se trate tiene, volvemos a lo mismo, es un procedimiento en donde es un ambiente neutro, en donde es un ambiente sano, en donde es un ambiente en donde yo puedo de algún modo explicar mi conflicto, y algunas veces se aceptan o se manifiestan cosas que seguramente en un juicio yo no podré estar diciendo, y porque seguramente en un juicio yo tendré que ya haber adoptado una postura a efecto de poder fijar lo que todos conocemos como somos abogados, al final de cuentas, la litis, cómo voy a defender la parte que me esté correspondiendo en este proceso, ya sea actor o demandado. Pero en el procedimiento de conciliación, la confidencialidad blinda precisamente este procedimiento para que una vez desde la buena fe y desde la realidad del conflicto, yo pueda entonces exponer, en el caso de ustedes, si es que tuvieran una fórmula de arreglo, bueno, poder exponerlo y ver cómo se puede llegar a un arreglo o a un convenio, ya una vez conociendo la realidad de los hechos, ya una vez sabiendo efectivamente si en realidad estamos frente a un despido, si frente a otra circunstancia de pagos de prestaciones, que yo firmé mi renuncia, no me pagaron, dependiendo de lo que suceda y de lo que sea, cuál es el conflicto el cual me llevó precisamente a esta audiencia de conciliación vía remota. En caso de que las partes no pudieran llegar a un arreglo, bueno, pues la persona conciliadora es quien puede de algún modo proponer, y quien está obligada precisamente a proponerles fórmulas de arreglo para ver, una vez que ya pasamos esta etapa, de poder explicar primero qué es lo que, en el caso del trabajador, qué es lo que pretende, cuáles son las pretensiones precisamente dentro de este procedimiento, y qué es lo que yo quiero obtener de esta conciliación. Si así fuera, bueno, en base a que ya estoy validando y viendo cuáles son las posibilidades, y obvio está en el caso de los representantes, cuáles son las posibilidades y la fórmula de arreglo con la cual podemos, hasta dónde se puede, bueno, efectivamente el conciliador puede proponerles unas fórmulas de arreglo. Quiero decirles que hablando precisamente de los principios que dota el procedimiento, es la neutralidad. Hoy por hoy, ustedes pueden tener la certeza de que la persona conciliadora, independientemente de que es un abogado especialista en derecho del trabajo y con conocimientos de medios alternativos de solución de conflictos, también es alguien que siempre va a velar estos principios. Y el de neutralidad implica que tiene que estar velando que en ese acuerdo a la que llegan las partes, en esas audiencias de conciliación, no se vulnere ninguno de los derechos, ni en este caso, de la parte trabajadora, ni tampoco de la parte citada o del representante, en este caso patronal. Tenemos que velar en esa misma neutralidad, que los acuerdos sean justos para ambas partes, ya desde el momento en que estamos conociendo los hechos del conflicto, y hoy está, como comentábamos hace un momento, desde la buena fe, desde lo que yo estoy manifestando dentro de la audiencia, porque sabemos que en esta etapa prejudicial yo no estoy obligado a ofrecer ninguna prueba. Nos ayuda muchas veces los elementos que nos proporcionan en el momento, sí, claro, a lo mejor cuando tenemos alguna diferencia en cuanto a los salarios, a lo mejor en las fechas de ingreso, a lo mejor en los horarios, pero siempre, ya que una vez que lo pudimos de algún modo identificar y pudimos ver cuál es en realidad la base, que sabemos que es el salario, para poder cuantificar la prestación, la persona conciliadora puede, con todos esos elementos, presentar fórmulas de arreglo para que se pueda llegar a un conflicto. Sabemos de todos modos que nuestro procedimiento nos obliga por lo menos a desahogar una audiencia de conciliación. Eso no quiere decir que si las partes en esta misma audiencia de conciliación quisieran señalar o solicitar una nueva fecha de audiencia, no se las podamos otorgar.
y será precisamente bajo esta misma modalidad. En este punto quisiera hacer una pausa porque es algo que al final de cuentas no está inserto dentro de nuestro procedimiento, pero en este mismo punto de los principios hablamos de un principio importante dentro de este procedimiento que es la flexibilidad. La flexibilidad nos da para, en este caso, para algunas políticas que ha adoptado el Centro Federal de Conciliación respecto a los tiempos de tolerancia. Sabemos precisamente que en este tema de las conciliaciones vía remota, es posible que yo pueda tener algún contratiempo respecto de mi dispositivo, de que no identifique, de que tarde un poco, de que tenga un fallo respecto del internet que yo estoy teniendo, pero tengo un tiempo de tolerancia para poder estarme conectando precisamente a esta audiencia. Una vez transcurrido el tiempo de tolerancia, bueno, ya no estoy en posibilidades de poder pues si soy el solicitante, obvio está, me archivarán mi solicitud por falta de interés. En el caso de ser el representante o bien el citado, pues tendríamos que ya haber levantado la audiencia y esta me tienen por no comparecido, se genera la multa correspondiente y pues se me tiene por inconforme con cualquier arreglo que pudiera haberse llevado a cabo en esa audiencia de conciliación. Y la misma flexibilidad nos da para esta posibilidad de, en caso de que yo no tenga los elementos para poder desahogar este procedimiento mediante la vía remota, el poder asistir precisamente a la mejor a la oficina, si a mí se me facilita y no estoy dentro de esa posibilidad precisamente de poder tener un dispositivo de poner una conexión sustentable para poder desahogar este procedimiento, podemos asistir precisamente de manera presencial si eso es lo que más fácil, pero la flexibilidad surge precisamente y aquí nacen lo que hemos denominado las audiencias híbridas y casi siempre porque comentábamos al principio que el solicitante es quien toma la decisión de cómo quiere desahogar su procedimiento, ya sea de manera presencial o de manera virtual, pero existe esa flexibilidad para que en caso de que yo tenga un impedimento pueda solicitarlo mediante correo electrónico y pueda yo comparecer a mi audiencia en la otra modalidad que no es la que decidió en este caso el solicitante, en caso de que yo sea el representante del citado, o bien en caso de que hubiese tenido algún contratiempo, en caso de que yo sea el solicitante, que a lo mejor por algunas cuestiones de salud me encontré yo hospitalizado, o como los ejemplos que ya platicábamos hace un momento. En caso obvio está de llegar a un acuerdo, efectivamente, pues se genera el convenio respectivo. En caso de no llegar a un acuerdo, pues se emite, la persona conciliadora emite la constancia de haber agotado el procedimiento de conciliación. Obvio está firmado, como decíamos, con la EFIR. Entonces ya veo que tenemos algunas preguntas en todo esto, pero antes de seguir precisamente con la exposición, quisiera que pudiéramos hacer un ejercicio para poder identificar hacia dónde vamos a poder seguir la siguiente parte de nuestra plática esta tarde. Entonces, gracias, Guillermo. Me va a hacer favor, Guillermo, ya saben, con su teléfono pueden escanear este código QR y podemos hacer el ejercicio para ir contestando algunas preguntas respecto de este procedimiento de conciliación vía remota. Si es que adelante, los voy leyendo. Maestra, he colocado en el chat la liga para quienes quieran acceder de esa manera. Muchas gracias, Guillermo. Ya también estoy viendo el código QR y ya vi en el chat la liga. Muchas gracias. Yo espero, ya se están conectando. Y está nuestra primera pregunta es, ¿con qué frecuencia participas en los procesos de conciliación remota?
Gracias por sus respuestas. Vean qué nutrido está nuestro grupo, que va muy pareja nuestras contestaciones precisamente a esta interrogante de con qué frecuencia participa. Y esto, de algún modo, pues nos ayuda a poder identificar nuestro grupo el día de hoy. Mira, se fue muy rápido, pero al final de cuentas, pues los porcentajes van cambiando. Eh, Creo que ahí ya ya no se ha modificado tanto. Y bueno, efectivamente decimos en algunos, nunca han participado en un proceso de conciliación en vía remota. Ocasionalmente, que es la otra parte también identificada muy y constantemente. Eso quiere decir que ya les ha tocado precisamente vivir este procedimiento, estar precisamente en una audiencia y saber cómo es que se desahoga este procedimiento de conciliación. Bueno, quiero decirles que de todos modos, como ustedes pueden identificar, efectivamente, la mayor parte de nuestros participantes el día de hoy o constantemente participan, es la respuesta más frecuente, constantemente han participado o participan precisamente en las audiencias de conciliación. Y bueno, tenemos los que son ocasionalmente, eso quiere decir que, bueno, que algunas veces los tenemos de vista con procedimientos presenciales y bueno, los siguientes, bueno, son vía remota. Para los que nunca han tenido esta oportunidad precisamente de estar en una conciliación vía remota, bueno, para eso tenemos precisamente estos procesos de capacitación para dar a conocer precisamente cómo se hacen y cuáles son los servicios que ofrecen el centro de conciliación para poder desahogar los procedimientos y, bueno, en este caso, pues el de conciliación vía remota. Muchas gracias a todos. Es muy interesante saber cuál es nuestro grupo y cuál es nuestro... Miren, estamos bastante parejos en las respuestas. Muchas gracias por su participación. Tenemos una siguiente pregunta. Eh, Y viene, ¿desde qué rol has experimentado principalmente la conciliación vía remota? A todos aquellos que los que ocasionalmente están en los procedimientos de conciliación y obvio están los que en que muy frecuentemente se encuentran con nosotros desahogando los procedimientos de conciliación vía remota. Ay, mire, no, pues mis compañeros conciliadores son los que llevan la batuta en este procedimiento. Pero perfecto, representantes legales y personas de confianza. Ah, representantes sindicales. Bien, bueno, trabajadores que bueno, ya se pinta un poco más el de trabajadores. Bueno,
En esta pregunta no hay mucho que decir. Mis compañeros conciliadores son los que están más participativos en este grupo. Digo, al final de cuentas, como conciliadores es lo que les ha tocado precisamente experimentar, gracias a los representantes legales que también han estado y con las personas de confianza, que tampoco es que haya mucha diferencia en cuanto al número de las personas que contestaron. Los representantes sindicales, sí, porque no están aquí presentes, y los trabajadores, que al final de cuentas, a razón de ser, pues es por lo que nació precisamente estos procedimientos de conciliación. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, ya sabemos que frecuentemente participamos, y bueno, que la mayoría de esta tarde, pues nos dedicamos precisamente a la conciliación. Y me refiero ya desde el punto de vista ya sea conciliador o bien representante legal, persona de confianza, y pues en el mejor de los casos, bueno, de los trabajadores, que son los que siempre están presentes dentro de estos procedimientos de conciliación y que son nuestra razón de ser para poder hacer llegar precisamente estos procedimientos. Ahora sí, vamos con la siguiente pregunta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. ¿Cuál consideras ha sido el principal beneficio de la conciliación remota para las personas en las zonas alejadas? Ya comentábamos hace un momento cuál era precisamente pues el beneficio de este procedimiento, el que en algún momento, incluso si así fuera necesario, no tendrían que estar presentes en una oficina estatal y una oficina auxiliar o de apoyo itinerante en algún centro de conciliación, sino más bien podríamos estar conectados bajo esta modalidad, y eso no quiere decir que el procedimiento no tenga ninguna validez. Eso no quiere decir que los documentos que se emitan no puedan tener la validez necesaria para poder de algún modo solucionar el conflicto, y mejor aún, que no quiere decir que eso no llegue el pago, porque hablábamos incluso de las transferencias electrónicas, que no es que yo no pueda recibir exactamente los pagos a los cuales ya llegue conforme a un acuerdo. Muchas gracias. Bueno, pues a casi todos, precisamente la reducción significativa de los costos de traslado, sí es correcto. Comentábamos hace un momento que, pues, dadas las características de nuestro país, algunas entidades, algunos municipios se encuentran a veces muy alejados de donde nos encuentran las oficinas de gobierno, y esta es una excelente alternativa para evitar precisamente los costos de traslado a nuestros compañeros representantes de las empresas. En este caso, pues cuando yo soy representante precisamente del citado, en algunos casos, precisamente para no poder estar viajando, sabemos que todos los costos de traslado en algún momento generan pues alguna erogación por parte de mi representado. Puedo precisamente comparecer sin necesidad de estarme trasladando, y más cuando yo no radico, cuando en este caso el apoderado no es de la entidad en donde están citando a su representada. La eliminación de las barreras, no por ello menos importante. Sí me queda claro que la reducción significativa de los costos de traslado es la respuesta más popular esta tarde, pero la eliminación de las barreras geográficas definitivamente es uno de los aciertos precisamente en este procedimiento. Ya comentábamos hace un rato que incluso en trabajadores que se encuentran no en el país, que trabajadores extranjeros, en donde ha habido esa posibilidad de poder llegar a un arreglo, y que ha habido esa posibilidad de que sin necesidad de repatriarlos o sin necesidad de que vuelvan a regresar al país, ellos puedan tener primeramente un arreglo respecto del conflicto, y segundo, obvio está, la materialización de ese conflicto, obvio está mediante el pago de las prestaciones a las cuales tiene derecho. Efectivamente, el acceso a la justicia y la flexibilidad, gracias por sus comentarios. En la mayor rapidez en la resolución del conflicto, sí, claro, eso es otra de las respuestas que, si bien es cierto, no la más popular, pero la verdad es que muy adecuada respecto de este beneficio de la conciliación vía remota y la disminución del tiempo invertido en el proceso. Sí, sobre todo cuando comentábamos precisamente de los traslados que normalmente tenemos que hacer para podernos apersonar en estas audiencias de conciliación.
Muchas gracias. Tenemos otra pregunta al respecto. De las siguientes ventajas de conciliación remota, ¿cuál valoras más? Ya para todos aquellos que nos hicieron favor y que han tenido en algún momento la oportunidad de estar con nosotros en un procedimiento y bueno, y no se diga de, ya vimos que nuestros compañeros conciliadores también ya tienen ahí gran participación dentro de estas preguntas. Y entonces quisiéramos ver cuáles son las ventajas de la conciliación, cuál es la que para ustedes valoran más, cuál es la, digo, no con afán de jerarquizarlas, no con afán, sino con afán de poder escuchar esta parte, cómo lo perciben, cómo lo sienten para ustedes, cuál sería la flexibilidad y la ubicación. Ahí está el ahorro económico, sí, claro, el tiempo, la inmediatez de la comunicación. Sí, claro, esto de estar en tiempo real, el poder estar platicando, es poder estar viendo, el poder estarnos comunicando, eso es algo que tuvimos que acostumbrarnos precisamente en esta nueva reeducación que tuvimos que llevar, derivado de que ahora, hoy por hoy, las plataformas y hoy está todos los procedimientos todos los modos de podernos comunicar y contactar, incluso ya tenemos reformas respecto del teletrabajo y dentro de las plataformas digitales, pero esto ya es una realidad de los modos de contratación. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues ahora sí que quien ganó es la flexibilidad de la ubicación, el ahorro económico, no por mucho, ¿verdad? Pero bueno, el ahorro de tiempo, sí, claro, incluso hasta en los traslados y la inmediatez en la comunicación. Muchas gracias. Gracias a todos por su participación. Correcto. Y tenemos todavía otra pregunta, si no mal recuerdo. ¿Qué habilidades nuevas has tenido que desarrollar para adaptarte a la conciliación individual? Esta pregunta obvia está, ya sabemos desde el papel que nos ha tocado jugar precisamente en este nuevo procedimiento y obvio está específicamente respecto de la conciliación virtual. Mayor conocimiento, gracias. Escucha activa, sí, claro. Aprender a usar el Zoom y el uso de dispositivos, claro. El uso de la tecnología, que es lo que comentábamos hace un rato, efectivamente nos tuvimos que acostumbrar. Perder medio a las computadoras, sí, claro. Ese también es un punto. Perder el miedo a las compus, sí, fluidez, ponerme en los zapatos del otro, sí, claro, la empatía. La empatía es una característica muy importante para todos nuestros procedimientos, el uso de las TICs, poder mejorar la comunicación. Fluidez, claro, escucha activa, conocimiento jurídico y tecnológico, sí, claro, el uso de las tecnologías. Poder mejorar la comunicación a través de una pantalla, sí, claro, en el principio pudiera ser una barrera, pero no, ya al final de cuentas nos adecuamos tanto a este uso de las tecnologías, que la verdad es que nos ha llevado mayor conocimiento, ¿sí? Escucha activa, claro. Paciencia, bueno. Paciencia va con la empatía, sí, claro. Ahí los pondría en el mismo canasto. Sí, aprender a usar los dispositivos, sí, claro, sí, claro, los nuevos sistemas, sí, claro, todo esto que vino a formar parte ahora de nuestra vida. Hablar bien ante el micrófono, sí. Comunicación y desarrollo de la comunicación asertiva, claro. Poder transmitir lo que se pretende conciliar claramente, perder el miedo a la cámara, atención plena en los medios electrónicos, el mejoramiento de la herramienta de comunicación adecuada a los mecanismos virtuales. Mayor conocimiento, fluidez, así como funcionamiento correcto de la plataforma.
conocimiento de las herramientas digitales y tolerancia y empatía. Conocer las apps que son el futuro en pro de las y los trabajadores, ¿sí? Las fallas y tecnologías de bueno, todo tiene un prueba error, el uso de la tecnología para estar a la vanguardia de los cambios tecnológicos. Comunicación sí, y al final de cuentas coincido con ustedes, el uso de la comunicación, la comunicación efectiva, el aprender a manejar los temas, ya desde, la ventaja es que este procedimiento es sumamente amigable, sabemos que no necesitamos tener descargada la aplicación, que el dispositivo es muy sencillo. Yo le doy clic a mi liga y me conecta en automático. No necesito eh, tener muchas herramientas tecnológicas, pero efectivamente, eso sí, la escucha activa, la empatía, lo que nos han compartido en sus comentarios, que la verdad es que nos ayudan mucho a poder hacer el abanico precisamente de este grupo que tenemos hoy por la tarde. La verdad es que es muy enriquecedor el poder aprender. Eso es algo que nosotros tuvimos que aprender. Estamos convencidos de que todos los días aprendemos, de que todos los días tenemos algo que nos llevamos desde este panorama, desde esta nueva modo de poder desahogar los procedimientos, de poder resolver los conflictos, en este caso en el tema laboral. Hemos reaprendido el derecho como lo teníamos conocido y efectivamente nos ha llevado a muchas terminologías, al uso de las tecnologías, a habilidades que no teníamos desarrolladas y que seguramente hemos tenido en algunos casos que adaptarnos, en algunos casos que desarrollar, en otros casos que aprender a utilizar precisamente o a desarrollar las habilidades de las cuales nos tenemos que dotar precisamente para poder llevar a cabo estos procedimientos. Sí, creatividad es importante, sí, claro, la creatividad, sí. Ser ahorrativos, bueno, sensibilidad a las partes, sí, la empatía es importante. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Dominen las herramientas y atajos digitales. Hoy no hagan escalerita, por favor. Apostar a la paciencia y tolerancia y la frustración. Estrategias de negociación, sí, sí, claro. Al ser la persona de confianza, solicitar respetuosamente el uso de la voz en caso de ser necesario y respetar a las personas participantes en la audiencia. Toda la razón respecto de este comentario. Ya decíamos hace un momento que la persona de confianza es invitado a la audiencia de conciliación. ¿Y por qué es invitado? Porque al final de cuentas se desahoga con las partes. Tenemos un solicitante que casi siempre decíamos es el trabajador, y hoy está una citada. Si ellos tienen, bueno, la ventaja y lo que comentábamos hace un momento es que, bueno, pues el conciliador es la persona a cargo de este procedimiento y quien puede de algún modo verificar que los acuerdos a los que lleguen las partes no contengan renuncia de derechos. Y la persona de confianza puede estar o no estar, o sea, al final de cuentas es un invitado a estas salas de conciliación, pero efectivamente ya no como antes estábamos acostumbrados a que soy el apoderado del trabajador y necesariamente tengo que hacer el uso de la voz o las manifestaciones en estas audiencias precisamente que antes llevábamos y en donde una vez que le daban a uno el uso de la voz hacía la manifestación súper larga y bueno, ratificaba y todo lo que estaba escrito. Teníamos hasta muchos argots y muchas frases que fuimos adquiriendo mediante estos usos de la voz. Muchas gracias, manejo. Sí, habilidad, muchas gracias. El uso de conocimiento. Mire, ok. En tu experiencia, ¿qué tan efectiva ha sido la conciliación remota para resolver conflictos laborales? Ese es un buen punto para nosotros porque es el modo de cómo lo están visualizando ustedes, de cuál es la percepción, obvio está, de lo que ustedes son nuestros usuarios. Entonces, es una pregunta muy importante en este caso para nosotros que estamos ahora sí que del otro lado. Muchas gracias. Ok. Sí.
Miren cómo va cambiando, 4.1, 4.1, bueno, va incrementando. Es correcto, muchas gracias. ¿Qué problema técnico ha presentado el mayor desafío de tus experiencias en la conciliación vía remota? Que va más o menos ligado precisamente a todo lo que ya habíamos comentado hace un momento. Muchas gracias. Lección video, audio, sí. Sí, sí, definitivamente parte de las tecnologías, lo que platicábamos. Falta de luz eléctrica. No, bueno, sí hay, sí hay. No hay cómo, ¿verdad? Sin la luz no hay cómo. Audio, sí, claro. Audio, decíamos, la misma imagen para saber y tener la certeza de que con quien estamos entendiendo precisamente es la persona de confianza o la persona de solicitante o el citado, conexión, cámara, falta de recursos. Bueno, en este sentido ya comentábamos hace un momento que en caso de que yo no tuviera el acceso precisamente a un dispositivo con su internet, bueno, puedo acudir en este caso a la oficina del centro y pues puedo desahogar mi procedimiento de esta forma, por aquello de los comentarios respecto a las faltas precisamente de los recursos para poder ingresar a las audiencias de conciliación. Gracias. ¿Crees que la conciliación remota llegó para quedarse o es una medida temporal? Y sobre todo porque comentábamos al principio que cómo nació este procedimiento de conciliación, pero hoy por hoy, bueno, ya nos dimos cuenta, es una realidad, es algo que hacemos todos los días y es algo que soluciona conflictos todos los días para todas las personas trabajadoras y obvio está para los empleadores que implica un costo menor el poder arreglar estos conflictos mediante estas tecnologías, mediante estas plataformas, mediante esta posibilidad de poderse conectar en tiempo real y por vía remota desde algún dispositivo. Sí, gracias. ¿Llegó que habrá quedarse? Sí, claro. Gracias. Bueno, pues la mayoría está, y sobre todo por los resultados que hemos obtenido. La verdad es que en un momento les compartiré alguna numeraria solo para que pudiéramos tener una radiografía de cómo se ha llevado y hasta dónde se ha podido llegar con esta conciliación. Muchas gracias. Bueno, pues ya la mayoría, efectivamente, y coincido que es algo que llegó para quedarse, definitivamente, y no como una medida temporal. Si bien es cierto, muchas gracias a todos por sus respuestas. Muchas gracias, Guillermo, por todo. Y claro, que lo que comentábamos hace un momento, que efectivamente, que si bien es cierto, surge como una necesidad en este procedimiento, al final de cuentas es algo que ya se quedó y que ya es parte de una realidad que ya lo tenemos de algún modo regulado mediante un lineamiento, un modo de actuar y bueno, lo que comentábamos ha sido un protocolo de actuación, en este caso de las personas conciliadoras, de nuestros compañeros orientadores, de todas las personas que hacen posible precisamente que se pueda llegar a cabo estos procedimientos y que sean una realidad. Incluso la persona trabajadora, los solicitantes, representantes, todas las personas que convergen siempre en este espacio virtual o presencial. Después de esta conferencia, ¿qué tan probable es que elijas o recomiendes la modalidad remota cuando sea apropiada? Y hablábamos precisamente de todas estas barreras que teníamos y obvio está de todos los beneficios que podemos estar presentando en este. Muchas gracias. Bueno, eso quiere decir ya va creciendo estas respuestas de algún modo favorables, pero muchas gracias porque eso quiere decir que sí está siendo
efectiva este acceso y es probable que de algún modo elijan o recomienden la modalidad vía remota. Está cuando consideren que sea la apropiada. Sabemos precisamente que en algunos casos podemos tener a lo mejor algunas barreras, ya pese a todas las que ustedes nos habían hecho favor de compartir y a lo mejor las que pudieran identificar de manera posterior. Pero es cierto, la verdad es que es una modalidad apropiada y bueno que está llevando a buen fin precisamente esto. Muchas gracias a todos. Gracias a todos por sus respuestas. Gracias, Guillermo. Gracias. Bueno, pues volviendo precisamente a este procedimiento de conciliación vía remota, hay algunos puntos que es necesario que pudiéramos diferenciar precisamente entre un procedimiento de conciliación presencial y obvio está un procedimiento de conciliación vía remota y diferencias puede haber muchas, pero yo creo que las más significativas son las que podemos identificar en la siguiente lámina. Obvio están las diferencias en la plataforma que se debe de elegir en este caso, que es la primera elección, la primera pregunta que nos presenta en la plataforma, que le denominamos SINACOL, por el Sistema Nacional de Conciliación, debe de elegir entre desahogar el procedimiento vía remota o bien el presencial. Ya comentábamos, es obligatorio aceptar la notificación por buzón electrónico, precisamente porque estamos frente a un procedimiento de vía remota, un procedimiento que vamos a utilizar las tecnologías y obvio está que será más fácil que yo pueda obtener en este caso las notificaciones por conducto del buzón electrónico. El citado, que es una de las que hablábamos precisamente de la flexibilidad del citado, cuenta con un término de 3 días para manifestar si es que así fuese su voluntad, bueno, el desacuerdo para decir si quiere o no desahogar el procedimiento mediante esta modalidad. Ya comentamos hace un momento que, bueno, quien decide y quien debe de tomar la decisión de cómo quiere desahogar su conflicto es el solicitante, pero el citado puede, en este caso, pues decir no estoy de acuerdo, no quiero desahogar el procedimiento mediante la vía remota y obvio está para la celebración de la audiencia, podrá presentarse, es lo que comentábamos un momento, así nacieron las audiencias híbridas, ellos pueden estar de manera presencial, pero va a ser exactamente lo mismo, uno va a estar presente en la oficina que se esté desahogando el procedimiento y el otro podrá estar en esta modalidad de virtual, si es que así lo decidió, pero ese término es importante porque al final de cuentas decíamos respecto de la voluntariedad en este procedimiento, eso no quiere decir que nuestro procedimiento tenga que ser necesariamente impositivo. Tengo esa posibilidad de poder ver precisamente de poder decir yo no, yo estoy de desacuerdo de poder desahogar este procedimiento en esta modalidad y entonces podrá desahogarlo en la otra, ya sea presencial o vía remota. Durante el discurso de apertura, que es lo que comentábamos, la persona conciliadora solicitará los envíos de los documentos de la personalidad, precisamente para verificar lo que decíamos, que quienes tenemos enfrente efectivamente tienen las facultades, que es quien dice ser, y que podemos tener la certeza de que estamos entendiendo el procedimiento con las personas adecuadas, con quien sí vamos a poder resolver el conflicto. En caso de no contar con la fiel, que eso es una de las recurrencias que nos pasan dentro de nuestro procedimiento, y una vez que si llegamos a un convenio, en el caso de que tuviéramos que llegar a una constancia de no conciliación porque desafortunadamente no pudimos llegar a un acuerdo en las partes, bueno, la constancia de no conciliación será enviada efectivamente por su buzón electrónico para que puedan descargarla y luego está imprimirla, que como decíamos contiene la e-firma
que es un documento que tiene la validez precisamente y que es emitido por la persona conciliadora. Y ya sabemos que este es mi requisito para poder presentar mi demanda ante el tribunal si es que ese fue el resultado de este procedimiento de conciliación, si es necesario que yo deba de tener esa constancia de no conciliación. En caso de que exista el convenio, bueno, dentro de estos principios que decíamos la flexibilidad y obvio está que se establezca un pago diferido para la fecha, para una fecha posterior a la celebración del convenio, en caso de que yo necesite, porque eso es también muy recurrente, que yo como apoderado, o como yo como empleador, como alguien citado y en caso de llegar a un convenio, no tenga esa posibilidad de poder hacer transferencias electrónicas y me vea pues o en este caso en la necesidad de tener que cumplimentar mi convenio mediante un cheque o que tenga que llevar el dinero en efectivo o como quiera que se haya pactado ese cumplimiento de convenio, puedo establecer precisamente un día y hora para la fecha de ese convenio. Sabemos que lo necesitamos porque al final de cuentas ya todos conocemos que nuestro convenio, bueno, se debe de entregar precisamente en copia certificada y pues al final de cuentas, en este caso el representante o citado deberá de tener su tanto y el trabajador deberá de tener su documento debidamente validado por todos. Informar que era lo que comentábamos a las partes de la audiencia de conciliación que se está grabando. Esto también es uno de los puntos importantes y de las diferencias dentro de los procedimientos y hacer del conocimiento o señalar a las partes que no pueden grabar, tomar fotos ni difundir por ningún medio electrónico, hablamos incluso de las redes sociales y demás, por nuestro principio de confidencialidad. El que las audiencias de conciliación se graben solo es para efecto de la acertación jurídica, para efecto de precisamente de poder tener el resguardo de lo que estamos diciendo que sucede y en caso de que hubiese alguna situación, obvio está para ese único hecho es que se resguardan las grabaciones. Nosotros tenemos igual una plataforma en donde son resguardadas en la nube y bueno, tienen una temporalidad precisamente de resguardo todos esos procedimientos. Obvio, estás mayor que los 45 días naturales de nuestro procedimiento. Muchas gracias. Bueno, estas serían a grosso modo pues las diferencias dentro de un procedimiento y del otro. Y pues la siguiente precisamente es nuestra radiografía. Hablábamos precisamente de cómo estábamos, del tiempo, de cómo surgió este procedimiento, de cuánto tiempo llevamos desarrollándolo, que a 46 días de la implementación viene precisamente o surge por la necesidad precisamente el de desahogar los procedimientos de conciliación, pero lo cierto es que ya se quedó como por todas las posibilidades y por todas las respuestas que nos hicieron favor de llegar, a hacernos llegar esta tarde, con todas esas más todo lo demás que pudiéramos identificar, por todos esos motivos es que efectivamente el procedimiento de conciliación vía remota primero es algo que llegó ya para quedarse, que está implementado, que está regulado, que es una realidad y que al final de cuentas es una herramienta para poder desahogar nuestros conflictos, lo que nos ha llevado precisamente a esta numeralia que tenemos en donde hoy por hoy el 71% de los conflictos que tenemos en el centro se arreglan mediante una conciliación. A partir precisamente, me regala la siguiente diapositiva, Guillermo. Efectivamente, como decíamos, a partir del 18 de noviembre del 2022, elementos del citatorio, eso es importante, ya iba yo con la numeral. Pero bueno, ahorita empezamos con ese. Quiero nada más, esta es una radiografía, porque quiero que identifiquen, este es como un extracto, una imagen de un citatorio que tiene los elementos. La liga única que es, al final de cuentas, con el cual yo me voy a poder conectar es la que está identificada en rojo. Le hemos puesto en rojo para aquellos que aceptan su buzón. Bueno, obvio está, llega el documento y pueden identificarlo en rojo. Para aquellos que les es notificado el citatorio, bueno, desafortunadamente en la impresión no siempre va en color rojo, pero todos podemos identificar, obvio está, dice el fundamento por el cual se está emitiendo, dice la fecha, dice la hora y contiene la liga de
en la cual yo puedo conectarme a mi audiencia de conciliación vía remota. Ya decíamos que deberá de ingresar a la audiencia a través de esa liga que aparece en color rojo, que es donde todos podemos identificar cuando yo pueda tener un citatorio. Los datos del rubro, ya sabemos que va el nombre del solicitante, la fecha del conflicto, el número único, todo lo que platicábamos hace un momento, pero lo importante es que yo pueda identificar dentro de mi documento que esta es la liga, la cual yo tengo que poner precisamente en mi buscador y la cual me va a conectar directamente a esta sala, a esta audiencia de conciliación. Efectivamente, nos habla precisamente que será llevada a cabo por la persona conciliadora y hablábamos precisamente de los principios que tienen que verificarse y está dotado este procedimiento de conciliación, la fecha y la hora de la celebración de la audiencia, en donde deberá de enviar precisamente los documentos para poder acreditar la personalidad, todo lo que estábamos comentando hace un momento, y en caso de que no esté de acuerdo en la conciliación, deberá de comunicarse. Tenemos ahí un teléfono en el citatorio o bien para manifestar precisamente su inconformidad, que es lo que decíamos precisamente en cuanto a las diferencias dentro de un procedimiento, que yo puedo manifestar mi inconformidad precisamente de poder desahogar este procedimiento y bueno, sabemos que nos tienen por no conformes con cualquier arreglo conciliatorio, pero esto es para que podamos identificar cuál es la diferencia. Este es un citatorio de procedimiento vía remota y nuestra liga es la que podemos identificar para que todos podamos de algún modo pues socializar y de algún modo podamos identificar qué es lo que necesito poner precisamente en mi buscador y dónde me va a conectar. Ahora sí, la siguiente es lo que comentábamos precisamente de la numeralia, al 31 de marzo, que es nuestra última extracción. Bueno, ya estamos por concluir abril, pero bueno, la eficiencia desde el inicio de funciones del Centro Federal en cuanto al procedimiento de conciliación dentro de la apertura de las primeras oficinas que formaron parte de la primera etapa hasta el 31 de marzo, en donde le decíamos que ya tenemos a nivel nacional todas las oficinas, por lo menos en una oficina estatal por estado. La eficiencia de estos procedimientos, el 71.09% de todos los conflictos se resuelve precisamente mediante la conciliación. Efectivamente, una parte son ratificaciones, convenios, algo que denominábamos convenios fuera de juicio, los convenios que se celebran dentro de los procedimientos, las constancias de no conciliación, los archivos por falta de interés, las incompetencias y lo que actualmente nos encontrábamos en trámite. Esta es nuestra radiografía al día de hoy de las 492,000 solicitudes que teníamos ingresadas. Precisamente esto es lo que tenemos y lo cómo se ha dado. Y efectivamente aplaudo y los aplausos son bastante merecidos porque al final de cuentas, por lo menos para el Centro de Conciliación Federal, son 142 conciliadores a nivel nacional repartidos en las 45 oficinas, ya sean estatales, de apoyo o bien itinerantes, que son los que hacen esta numeralia, que son los que hacen una realidad al día a día, el poder obtener, el poder llegar a esta meta de la eficiencia del 71%. Y obvio está la disposición y la participación de todos los actores en el mundo del trabajo, como ya sea por representantes patronales, ya sea por personas de confianza, ya sea por los mismos trabajadores que son los que llegan precisamente a levantar estas solicitudes y hoy está en el caso de que sean representados también por algún sindicato, por todos y desde en la trinchera que nos haya tocado de este bonito engranaje que es ahora la reforma y en este proceso que estamos respecto de la consolidación precisamente de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, de esta reforma laboral que decíamos es la más importante que he vivido y al menos esperemos que sea algo que llegó para quedarse. Esta es nuestra radiografía, 5 años. Esto es lo que ha hecho el centro. Hasta aquí es donde hemos llegado. Quiero comentarles y ese también es que el 84% de todos los conflictos se resuelven en la primera audiencia. No por ello, ya comentábamos hace un momento,
Bueno, por ello es que tendrá que ser en una sola audiencia, que de acuerdo de las partes podrán solicitar una segunda y si el tiempo no los da hasta una tercera audiencia de conciliación, siempre velando en todo momento que nuestro procedimiento no exceda de los 45 días. Pero hoy por hoy este 71% es gracias a todos nuestros compañeros conciliadores que hacen una realidad y que efectivamente desarrollan todas las técnicas como bien nos regalaron en sus respuestas respecto de la actividad que tuvimos, ya sea mediante la empatía, mediante la escucha activa, mediante todas y cada una de las técnicas que todos los días en todas las audiencias que desarrollan ponen en ejercicio y también las que fueron aprendiendo y las que fueron desarrollando y todas las habilidades que han podido desarrollar, aprender y obvio está de todo lo que han podido reaprender dentro de este procedimiento. Gracias a todos. Y pues muchas gracias ya para cumplir el tiempo. A mí no me queda otra cosa más que agradecerle. Y bueno, estoy al pendiente de sus preguntas. Ya mis compañeros me hicieron favor de responder muchas dentro de los chats porque estuvieron muy participativos. Muchas gracias por todos los comentarios. Obvio están las preguntas y pues con todo gusto tenemos tiempo suficiente para poder contestar todas y cada una de las preguntas. Tenemos también la mano de Martín Hernández. Oh, Adelante. hola, buenas tardes. ¿Sí Buenas me tardes, escuchan? Martín. Ok, Sí, gracias. claro. Pues primero felicitar por dar la oportunidad de este foro que permite pues eso que decíamos en conclusión, esto facilita la comunicación, el poder atender áreas de oportunidad, el poder fortalecer este mecanismo que bueno, hoy se vino a fortalecer, sí existía dentro del proceso laboral antaño antes de la reforma, pero no le estábamos dando creo que la importancia de vida y atención al mismo. Y qué bueno, yo creo que la reforma trajo muchas muy buenas cosas y la constitución de este Centro Federal de Conciliación y los locales pues favorece mucho a la solución de conflictos en esta materia. Felicidades, de verdad. Yo sí tengo varias cosas. Una primera así concreta. Si solicito modificar o cambiar la modalidad de conciliación vía remota a presencial, ¿puede ser esto posible? Una segunda pregunta. Sería, sí. Esto favorece los tiempos de atención y fecha de cita para la conciliación, es decir, la vía remota. Por ejemplo, ahorita en el ejemplo que nos ponía, decía 19 de mayo de 2025 y efectivamente hoy día más o menos están tardando un mes para darnos la cita. Y yo no sé si la vía remota favorece esos tiempos, pues bueno, los trabajadores evidentemente pues sí les surge la solución de sus conflictos, ¿no? De sus problemas. Una tercera, en materia colectiva, también se puede atender a la conciliación vía remota. Esa es otra. Perdón, traigo varias. Las oficinas Gracias, del Centro Martín. Federal en el Estado, en el Estado, las del Federal que están en los Estados, normalmente atienden asuntos individuales. Los que formamos parte del sindicato acudimos a Ciudad de México a efecto de ratificar convenios, particularmente en negociación colectiva. Es correcto. Yo creo que ayudaría mucho si también aquí pudiéramos ratificar en los estados ese tipo de convenios, sobre todo que son de carácter colectivo, porque a veces el Centro Federal en México, por el objeto social de la empresa, nos mandan, pero no a la oficina del Centro Federal, sino a la oficina de conciliación del Estado de Guanajuato, y ellos también se declaran incompetentes, dicen, no atendemos asuntos colectivos, dice el Centro Federal de las entidades federativas. Son mis preguntas, perdón por ser tantas, espero hayan captado No, todas. está bien, Martín, muchas gracias. Modificar, sí, claro, se puede modificar. Ya veíamos nuestro ejemplo del citatorio, lo solicita precisamente, tiene que ser obvio, está por escrito, pero eso no quiere decir y no modifica los términos. Si bien es cierto, decíamos que nuestro procedimiento dura 45 días naturales, lo cierto es que para efectos de las notificaciones y de señalar la audiencia, eso es algo que tenemos que cumplir. Entonces, no, el desahogo de la modalidad del procedimiento no modifica los términos en los que se desahoga el procedimiento. La única diferencia para la audiencia precisamente, y decíamos, cuando el solicitante decide que sea citado, en este caso el patrón o el empleador, mediante el personal del centro, son 15 días hábiles, si contamos efectivamente del 25
de abril al 19 de mayo, bueno, quitando el 1 de mayo que no es hábil, bueno, pues ahí nos salen precisamente nuestros 15 días para poder desahogar el procedimiento. Las dos modalidades precisamente mediante la notificación, la diferencia de la notificación es lo único que hace diferente el modo de señalar la fecha de audiencia. Obvio está, también decíamos que el que entregue el citatorio, en este caso la persona solicitante, no obliga, o sea, al final de cuentas no tenemos la certeza y puede ser que el empleador o el citado no se presente, pero innecesariamente tendríamos que notificarlo por conducto del personal del centro, pero todos los citatorios se tienen que notificar por lo menos con 5 días hábiles de anticipación. No hay modificación en los términos, pero sí hay en modificación nada más en el modo en la modalidad de cómo se desarrolla. Por lo que hace a los procedimientos colectivos, efectivamente, como usted bien refiere, pero aquí hablamos de distintas materias. Primero, punto número 1, comentábamos durante nuestra plática que el 527 no fue modificado, entonces las competencias siguen exactamente igual, y en el caso de yo sindicato o en el caso de las sustituciones patronales, en caso de que el giro al que se dedica el empleador en este caso, bueno, pues es el que determina la competencia. Desafortunadamente, sí, para efecto de la conciliación colectiva está centralizado y tiene que ser necesariamente en nuestras oficinas de la JUSCO. También puede ser mediante una plataforma. Sí, claro, tenemos también las plataformas digitales para que ustedes las capturen. Ahí mismo se hace el registro, ahí mismo se le da seguimiento. Normalmente para los asuntos colectivos, obvio están las pláticas, es mejor como el que ahí el solicitante siempre va a ser el sindicato. Bueno, pues la idea es precisamente llevar las pláticas que sean necesarias. La ventaja del procedimiento colectivo es que no trae una temporalidad, no tiene necesariamente que agotar en el número de audiencias, pero siempre y cuando se celebraran todas las que sean necesarias a efecto de poder solucionar el conflicto. Espero que hasta haya quedado respondidas sus preguntas. Muchas gracias. Ahora sí, no sé, ¿quién sigue? Aquí. Guillermo. Y yo. Hola, maestra. Aquí hay una serie de Hola. preguntas y me gustaría leerlas. Tenemos una siguiente pregunta de Gracias. Nicolás Benítez que nos dice, ¿hay obligación por parte de los funcionarios de enviar vía correo electrónico los documentos derivados de la audiencia, tales como la notificación, la constancia de buzón electrónico? ¿Y de quién es su obligación? ¿Del conciliador o del orientador? Mire, efectivamente comentábamos que para efecto del procedimiento vía remota es obligatorio aceptar el buzón electrónico. Normalmente sí se los enviamos por correo electrónico a los correos que nos proporcionan. Y obvio está cuando hablábamos precisamente de la confirmación y de este documento en donde tenemos, obvio está el acuse y el acuse de confirmación de esta solicitud, necesariamente se los comparte nuestro compañero orientador. En el caso de los citatorios y de las audiencias posteriores, el conciliador es quien comparte porque es quien emite el documento. En caso del término del procedimiento, obvio está de las constancias de no conciliación, en el caso de que no hayamos logrado llegar a un arreglo en su procedimiento, la constancia de no conciliación la emite también el conciliador y ya la pueden tener disponible en su buzón. Efectivamente, en algunos casos, y cuando así lo deciden, bueno, los podemos hacer. Ya había ahí el licenciado Sáenz. Gracias, porque creo que va a contestar el tema de lo de los colectivos. Creo que por ahí vi levantado su mano. Muchas gracias. Muy buenas Gracias, tardes. Guillermo. Buenas tardes a todas y todos. No, única y exclusivamente hablo para felicitarla, licenciada. Una excelente exposición. Efectivamente, si teníamos algunas dudas en cuanto a la conciliación individual, con esta exposición nos quedó ya muy claro cómo se lleva a cabo la conciliación individual. Definitivamente aprovecho yo para que, creo que comentó usted algo sobre la cuestión colectiva, fundamentalmente en cuanto a las sustituciones patronales, sobre todo por lo que se refiere a la competencia. Efectivamente, hay algunas diferencias que hemos tenido en algunas entidades de la República, donde efectivamente los centros locales de los gobiernos del Estado consideran que nosotros como centro federal somos competentes para resolver todo lo relativo a las sustituciones patronales. Definitivamente hay una jurisprudencia
donde dice que el centro tiene facultades de registro en materia registral. Y por eso viene esa confusión. Sin embargo, creo yo que ya nos están dando luz algunos tribunales, algunos de circuito, con la finalidad de resolver algunas cuestiones de carácter competencial. Pero hasta el momento, efectivamente, la competencia, tratándose de sustituciones patronales, obviamente si se trata de hoteles, si se trata de constructoras, si se trata de temas que efectivamente son de competencia local, quien tiene la facultad de sancionar los convenios son los centros locales de conciliación de los estados. Nosotros, definitivamente, si se trata de materia federal, pues es muy clara el 527 de la Ley Federal del Trabajo. Efectivamente, nosotros atendemos todos estos temas. Pero ya le digo, hemos tenido algunas diferencias que inclusive ya se están dilucidando en los tribunales sobre los procedimientos competenciales. Es cuanto y nuevamente reiterarle una felicitación, Lidia. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Gracias por su participación y pues, por sacarnos de la duda. Muchas gracias. Para los que no los conozcan, el licenciado Francisco Sáenz es nuestro coordinador general de conciliación colectiva. Y muchas gracias por contestar nuestra pregunta. Listo, Guillermo. Muchas gracias. Tenemos una siguiente pregunta, maestra. Dice, ¿qué pasa cuando las partes, por no tener e-firma, deben acudir a firmar documentos y no acuden a la firma? ¿Existe algún tipo de consecuencia legal? ¿Hay apercibimiento y alguna sanción? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, primeramente decíamos que las audiencias son grabadas. Al final de cuentas, eso nos da la certeza del acuerdo al que llegaron las partes. Lo ideal sería que todos, bueno, si no contamos con la e-firma, bueno, se tenga que presentar porque recordemos que estamos obligados a entregarles una copia certificada a las partes que participaron en ese conflicto del acuerdo, o sea, para el convenio. ¿Qué es lo que pasa? No hay una sanción como multa, claro que no, pero el conciliador tiene fe. Él puede de algún modo tener por válido ese convenio porque efectivamente, punto número 1, tenemos la grabación de la audiencia, punto número 2, él tiene la facultad precisamente de poder validar esos acuerdos a los cuales llegaron las partes. Y lo ideal sería es que firmaran, ya comentábamos incluso en la lámina respecto de lo de las diferencias, que incluso podían pactar una fecha posterior para presentarse a la oficina donde desahogaron el procedimiento para poder firmar y cumplimentar y entregarles las copias certificadas. Pero en caso de que no fuese así, bueno, de todos modos el acuerdo es válido y de todos modos contaremos en nuestra oficina con el tanto precisamente del convenio que valida precisamente el acuerdo al que llegaron las partes. Gracias, Guillermo. Nada, maestra. No sé si queda alguna situación más. Veo que ya quedan 4 minutos. Ah, sí, claro. Veo 2 manos levantadas. Creo que es Dan y Ernesto, por ahí nada más. Veo 4 levantadas para que podamos de algún modo poderles contestar sus dudas. Vamos a darle oportunidad a Ernesto. Sí, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Adelante, lo escuchamos. Me parece su micrófono se silenció. Sí, ya vi también que se silenció. Ve aquí una función. Voy a ayudar a deshabilitar su micrófono y Ernesto igual se puede intentar abrirlo. Ya como que medio escuchamos y Ernesto, ¿ya lo puedo deshabilitar? Sí, muchísimas gracias. Como le decía, muchas gracias por esta maravillosa ponencia. Yo tengo, ahora sí una pregunta un poco de colectivo. Hace poquito comentaron algo de la sustitución patronal. Yo me voy un poco más enfocado al cambio de denominación. Si quisiera yo como representante de sindicato
ratificar un convenio de un cambio de denominación de una patronal, ¿lo puedo hacer con usted o tengo que ir a otra instancia? No es un procedimiento de carácter individual el de cambio de denominación. ¿Qué es lo que podemos hacer para el caso de los procedimientos individuales? Puede ser un reconocimiento de la antigüedad. Sí, claro, si lo que usted quiere es reconocer en este caso a los trabajadores, recordemos que este es un procedimiento individual. En el caso de la sustitución o bien de otro procedimiento que implique el carácter colectivo, bueno, ya hace un momento nuestro coordinador nos hizo favor de tener la participación, pero efectivamente, en caso de que fuese individual, tiene que ser con cada uno de los trabajadores y podemos hacer una especie de reconocimiento de antigüedad. Obvio está por el cambio de razón social, pero sería más o menos bajo la modalidad, obvio está en el tipo de conflicto para encuadrarlo dentro de la conciliación individual. Perfecto, muchísimas gracias, Lick. Me agradó tomar su ponencia y pues muchas gracias por responder mi pregunta. Gracias, Ernesto, por su participación. Ay, nos da tiempo para una más, ¿verdad, Guillermo? Ándale, antes de una minuta ya para no dejar tantos pendientes, ¿Podría ¿no? preguntar yo? Tenemos una más adelante, maestra. Gracias. Hola, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, felicidades por la ponencia, excelente. Me parece que es sobre todo muy didáctica para todos los que estamos aquí presentes. Mi pregunta es acerca del cumplimiento del convenio. Cuando se da el cumplimiento del convenio en forma de vía remota, ¿cómo se garantiza, sobre todo cuando no es mediante cheque y se trata de pagar es en una liquidación con transferencias? ¿Cómo se garantiza esa parte? Primeramente, obvio está en este caso quien está obligado al cumplimiento, nos exhibe el comprobante de transferencia, hacemos precisamente una conexión con el solicitante, quien nos confirma, y obvio está también la grabamos, quien nos confirma que ya tiene el saldo en su cuenta. Y también nos regala la captura de pantalla afortunadamente ahora las tecnologías, que es lo que decíamos, que se vienen a incorporar a estos procedimientos, de las bancas electrónicas o bien donde aparece el saldo precisamente depositado que corresponda, obvio, está a la cantidad que se pactó en el convenio. Pero guardamos, obvio, está la evidencia y él tiene que hacer la manifestación precisamente ante la Cámara, que efectivamente ya tiene esa cantidad o lo que se haya pactado en su cuenta. Pregunta, ¿y cuando las empresas, mediante su representante legal, quieren hacer ese tipo de transferencias en un plazo de 15 días, 3 semanas a partir de que se firme el convenio? ¿Eso es posible? ¿Es legal? Sí, claro. Sí, Pero recordemos que ¿cómo se garantiza eso? Porque al fin y al cabo el trabajador no recibe de forma inmediata la contraprestación y tiene que Pero esperar. establecemos un día y hora para el cumplimiento del convenio y entonces se hace la misma mecánica. Se tendrán que conectar porque haga de cuenta que los conectamos igual bajo esta modalidad. El trabajador se conecta y nos manifiesta efectivamente, yo ya tengo la transferencia correspondiente a la cantidad y obvio está el representante, tendrá que emitirnos obvio está el comprobante y cuando tenemos la confirmación por parte del solicitante, entonces ya lo damos por cumplimentado en el caso de que sean transferencias electrónicas. Y sí se puede, recordemos que el acuerdo tiene que quedarse a fuerzas estipulado la fecha del cumplimiento, porque el conciliador es quien está obligado y obvio está facultado para poder verificar que los acuerdos a los que lleguen las partes sean cumplimentados. Voy a poner un caso así, un supuesto rapidísimo. Supongamos que estamos al filo de los 45 días para desahogar la conciliación. Ya no hay tiempo para una nueva audiencia donde se pueda exhibir ese cumplimiento del convenio. Ahí, ¿cómo se realizaría cuando la empresa quiere hacer el pago en 15 días más? La ley me obliga a concluir el procedimiento dentro de los 45 días naturales. Eso quiere decir que el convenio tiene que estar firmado dentro de esa temporalidad, pero obvio está, y si así lo pactan las partes, porque todo esto es mediante el acuerdo de las voluntades, incluso hacemos convenios con pagos parciales. Algunas veces pactan que el pago de ese convenio sea en 2 o 3 parcialidades, y eso sí se puede hacer
fuera del periodo de los 45 días naturales, pero el acuerdo del convenio tiene que estar generado dentro de los 45 días naturales. El cumplimiento, si bien es cierto que a lo que le comentaba hace un momento, es obligación del conciliador el verificar que los acuerdos se cumplan así como se pactaron y así como quedaron estipulados en el convenio. Eso sí puede quedar fuera dentro de los 45 días, a efecto de que puedan estar en posibilidades de poder entregar todos los requisitos de lo que se hizo el acuerdo. Pero, o sea, el cumplimiento sí puede estar fuera de los 45 días naturales, el acuerdo no. Una nueva audiencia fuera de los 45, ya no. Ese mismo día, si hoy se venciera, como en el supuesto que usted está comentando, tiene que hacerse el convenio ese día. Muchas Maestra, gracias. me comentan que Gracias. en estos momentos tendremos que dar ya por finalizada nuestra reunión. Veo que hay muchas preguntas Muchas y invitamos a todos ustedes a que puedan seguirlas realizando a través del chat que se quedará bajo el registro y pasaremos estas preguntas a la maestra, a la ponente del día de hoy. No nos queda más que principalmente agradecer, maestra, por las participaciones, comentarios añadidos el día de hoy. Sabemos que esto que usted comenta fue una gran evolución de varios procesos de pruebas, de errores, de ir ajustando, de ir modificando y ver que todo este procedimiento ha generado todos los resultados que el día de hoy pudimos visualizar en esta presentación con usted. Nos dejan ver que hay un punto donde se ha llegado en el Centro Federal con miras a seguirlo viendo cuáles son los nuevos retos. Agradecemos mucho la participación. Como siempre, es un gusto poder escucharle y invitamos a todos a que puedan participar en la siguiente conferencia que también tendrá el próximo viernes en el mismo horario para que continúen con este ciclo de conferencias. Les recordamos que puedan ustedes escribir su nombre correcto en el link del registro y registrar su asistencia y su participación. No me queda más que, maestra, igualmente agradecerle a tanto usted como a todos los que han participado este día en esta conferencia. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias.